El infierno. ¿Existe el infierno? Por supuesto que sí. Dios mismo, que tanto nos ama, nos habla de él. Sin embargo, hay personas que piensan que si Dios es amor y si Dios es Padre, no puede existir el castigo del infierno. Esas personas están profundamente equivocadas. Dios es Padre misericordioso, pero también es justo. Dios nos ha hecho libres y por tanto, si una persona no quiere saber nada de Dios y no quiere cumplir sus mandamientos, Dios no es culpable de su perdición. Si uno se encierra en una habitación y no deja que entre la luz del sol, ¿quién tiene la culpa de que esa habitación esté a oscuras? Dios está deseando que nos acojamos a su misericordia, pero si un pecador rechaza voluntariamente la misericordia de Dios, él y solo él es el culpable de su condenación. La existencia del infierno es un dogma de fe, es decir, una verdad de fe proclamada solemnemente por el magisterio de la Iglesia como perteneciente a la revelación, y por tanto irreformable. Además, la fe claramente nos dice que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. Los católicos no debemos basar nuestra buena conducta en el temor al infierno, sino en el amor a Dios. Sin embargo, es conveniente recordar que hay un castigo justo. El temor nos debe ayudar a evitar aquello que nos causa daño. En momentos de debilidad y ceguera, cuando acecha la tentación, pensar en el infierno es conveniente y provechoso. Mucha gente vive como si no existiera el infierno y no les interesa que se hable de él. Ellos dicen que nadie ha venido del otro mundo para mostrarnos la existencia del infierno, pero están equivocados, ya que el propio Jesucristo vino al mundo y nos habló de él. Jesús llama al infierno Gehenna, palabra aramea que se refiere al valle del Hinnom, situado al sur de Jerusalén. Era un vertedero de desechos de la ciudad y el fuego que allí ardía y los gusanos de la basura, vinieron a ser símbolos de los tormentos eternos. En el Evangelio podemos leer las siguientes referencias de Jesús hablando del infierno. Lo llama Gehenna de fuego Mt. 5:22, Gehenna donde el gusano no muere ni el fuego se extingue Mc. 9:46-47. Fuego eterno Mt. 25,41. Fuego inextinguible Mt. 3:12. Mc 9:42. Horno de fuego Mt. 13:42. Suplicio eterno Mt. 25,46. Allí hay tinieblas, Mt. 8:12. Mt 22:13, Mt. 25,30. Aullidos y rechinar de dientes Mt. 13:42, LC. 13:28. No perdamos de vista además, que el infierno es nada menos que eterno, no hay vuelta atrás posible. Es bueno recordar en este momento la escena del rico Epulón, contada por Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros acercándose le lamían sus llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando sus ojos vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora, pues, aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay interpuesto un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí a vosotros, no pueden. Ni pueden pasar de ahí a nosotros. Y dijo: Te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan. Él dijo: No, Padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno de los muertos resucite. LC 16, 19, 31. En la actualidad, Dios podría decir algo así como: ahí tenéis las palabras del Papa, de los obispos, de vuestros sacerdotes, que os hablan en mi nombre. Si a ellos no les hacéis caso, es inútil que resucite a un muerto para avisaros de que hay infierno y que a él podéis ir, porque no haréis caso. Testimonios de quienes han visto el infierno.
Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska, la Venerable Ana de San Agustín, la Beata Ana Catalina Emmerich, Lucía de Fátima, etc. han tenido la oportunidad de ver el infierno. A continuación, podrán leer algunos testimonios. Visión del infierno de Santa Faustina Kowalska, según lo escribió en su diario. Hoy, fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran tortura. Qué imponentemente grande y extenso es. Los tipos de torturas que vi. La primera que constituye el infierno es la pérdida de Dios. La segunda es el eterno remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. 160, la cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante y, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el del resto. La sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para las almas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad, en esos sentidos que suele usar para pecar. 161, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y que por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él. Pero he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que vi. Pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que descreyeron que hay un infierno. Cuando regresé, apenas podía recuperarme del miedo. Cuán terriblemente sufren las almas allí. Por consiguiente, oro aún más fervorosamente por la conversión de los pecadores. Suplico continuamente por la misericordia de Dios sobre ellos. Oh mi Jesús, preferiría estar en agonía hasta el fin del mundo, entre los mayores sufrimientos, antes que ofenderte con el menor de los pecados. Ana Catalina Emmerich dice que es un país de infinitos tormentos, un mundo horrible y tenebroso. Muchas veces, cuando ella iba al cementerio a orar por las almas, sentía quienes estaban condenadas. Dice, veía salir como un vaho negro que me estremecía de algunos sepulcros. En estos casos, la idea viva de la santísima justicia de Dios era para mí como un ángel que me libraba de lo que había de espantoso en tales sepulcros. Santa Teresa de Jesús nos cuenta, un día murió cierta persona, que había vivido harto mal y por muchos años. Murió sin confesión, mas con todo esto no me parecía a mí que se había de condenar estando amortajando el cuerpo, vi muchos demonios tomar aquel cuerpo y parecía que jugaban con él, cuando echaron el cuerpo en la sepultura, era tanta la multitud de demonios, que estaban dentro para tomarle, que yo estaba fuera de mí de verlo y no era menester poco ánimo para disimularlo. Consideraba qué harían de aquel alma, cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo. Ojalá el Señor hiciera ver esto que yo vi a todos los que están en mal estado, que me parece fuera gran cosa para hacerlos vivir bien vida. 38,24. Lucía de Fátima cuenta en sus memorias la visión del infierno aquel 13 de julio de 1917. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas, entre gritos y gemidos de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas como negros carbones en brasa. Nuestra Señora nos dijo entre bondad y tristeza, ¿habéis visto el infierno a dónde van las almas de los pobres pecadores? Catequesis de San Juan Pablo II, 28 de julio 1999. El infierno como rechazo definitivo de Dios. 1. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero, por desgracia, el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno.
No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles, que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. 2. Para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico, que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento, la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general, se pensaba que los muertos se reunían en el Sheol, un lugar de tinieblas, compárese Es 28, 8. 31, 14. JB 10, 21 SS. 38, 17. Sal 30, 10. 88, 7. 13. Una fosa de la que no se puede salir, compárese JB 7, 9. Un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios, compárese Is 38, 18. Sal 6, 6. El Nuevo Testamento proyecta nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. Por eso, cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. A 20, 13. Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad como un horno ardiente, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Mt 13, 42. Compárese 25, 30. 41, o como la gema de fuego que no se apaga. MC 9, 43. Todo ello es expresado, con forma de narración, en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor, compárese LC 16, 19, 31. También el Apocalipsis representa figurativamente en un lago de fuego a los que no se hallan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte. A 20, 13 SS. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 TS 1, 9. 3. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. N. 1033. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios, por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. 4. La fe cristiana enseña que, en el riesgo del sí y del no que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya no. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llama demonios, compárese Concilio IV de Letrán. DS 800-801. Para nosotros, los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia. Nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado conocer, sin especial revelación divina, si los seres humanos, y cuáles, han quedado implicados efectivamente en ella. El pensamiento del infierno y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas no debe crear psicosis o angustia. Pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios, que nos hace invocar a Abba, Padre. RM 8, 15. Ga 4, 6.
Esta perspectiva, llena de esperanza, prevalece en el anuncio cristiano. Se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia, como lo atestiguan, por ejemplo, las palabras del canon romano. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el infierno? 1033 Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 1 Jon 3:15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos, compárese Mt 25, 31, 46. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. 1034 Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Compárese Mt 5, 22, 29, 13, 42, 50. MC 9, 43, 48, reservado a los que, hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo, CFMT 10, 28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad, y los arrojarán al horno ardiendo MT 13, 41, 42, y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos al fuego eterno. MT 25, 41. 1035 La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. CFDS 76. 409. 411. 81. 858. 1002. 135. 1. 1575. SPF 12. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. 1036 Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. MT 7, 13, 14. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. LG 48. 1037 Dios no predestina a nadie a ir al infierno. CFDS 397. 1567. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. 2 P 3, 9.